Lunes 31 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa, a este repaso que hacemos a la actualidad local, aprovechando las informaciones publicadas en los periódicos que se editan en Córdoba, Diario El Día, Diario ABC, también algún digital que estamos incorporando esta temporada. Hoy nos acompaña como cada lunes Francisco Pollato. Paco, buenos días. Hola, buenos Gracias días. por estar un lunes más con nosotros. Gracias. Con su aportación, como saben, interesantísima. Vamos a empezar por el diario ABC, precisamente por estar él aquí, porque además es uno de los temas que trae los tres periódicos en su portada. El terremoto para el diario ABC, que ha vuelto a sacudir el centro de Italia. Dice el diario ABC con una foto de agencia, de EFE, Italia se enfrenta al terremoto infinito, titula el diario de Vocento. Tras registrarse desde el miércoles cientos de temblores, ayer el centro del país sufrió el mayor seísmo desde el año 1980. Solo la precaución de una población que vive aterrorizada evitó lamentar víctimas mortales. También el diario Córdoba ilustra la portada con una foto de la zona. La tierra no deja de temblar en Italia, dice el diario Córdoba. Tengo una foto, lógicamente, de agencia, en este caso de Associated Press, y foto de, bueno, pues parece un bombero, sí, de un bombero y alguien de emergencia. Y el diario El Día lo trae en su sumario: un fuerte terremoto sin víctimas estremece de nuevo a Italia. El seísmo, el más fuerte del año 80, deja 120 heridos y daños materiales, se supone. Bueno, Paco, aunque es un tema que nos pilla muy lejos, sí que hay que solidarizarse con las víctimas, con los damnificados en estos terremotos y sobre todo ponerse en su papel, ¿no? Porque es un papel muy complejo. Bastante, porque la situación que deben vivir todas estas familias en toda esta zona central de Italia, donde hace pues prácticamente 2 o 3 meses en Amatrice se vivía otra tragedia de similares o mayores características. Con más fallecidos. Con más fallecidos, pues debe ser, imaginémonos por un momento lo que es vivir en una zona donde nunca sabes cuándo va a rugir el fondo de la tierra, ¿no? Y además con la intensidad con la que lo hace, con los riesgos, con los desprendimientos, con los derrumbes, con la destrucción total, ¿no? Me imagino que en las cabezas de esas familias estará permanentemente la idea de huir, de marcharse de lo que son sus vidas, pero claro, ahí habrá que poner en una balanza si pueden o no pueden hacerlo, porque ese es muchas veces el drama que viven, ¿no? Claro. Ha dicho esta mañana Renzi, o lo diría ayer, supongo, que no va a haber ningún tipo de límite a la restauración, que se va a invertir lo que haga falta, que se va a incumplir el déficit italiano si hace falta para recuperar la zona, pero el problema quizás es que está en una falla y que puede ser que estemos en plan como la manta de Penélope, ¿no? Que lo que arregle un día se deje y desteje. Se desteja al día siguiente. Se desteje, sí, porque además evidentemente se trata además de poblaciones históricas, casi todas tienen el mismo patrón de estética medieval, Sí. Pequeños pueblos muy bonitos, donde no se reconstruye un edificio moderno, donde además puede aplicar técnicas incluso que sean protectoras o que den más seguridad ante este tipo de movimientos, sino que son construcciones históricas que se destruyen y que en el mejor de los casos ya no puedes ni reconstruir. Bueno, pues eso, nos sumamos nosotros de aquí al dolor de las víctimas y a la sensación que están sufriendo los habitantes de esta región del centro de Italia. Vamos con la información local. El diario El Día sí que elige un tema local, tanto para la apertura como para la foto. En cuanto a la apertura, un tema que es muy de lunes, muy de redacción, que habla sobre morosidad en comunidades de vecinos. Titula el diario Grupo Yolín: la morosidad de las comunidades de vecinos alcanza los 36 millones de euros, lógicamente se refiere a Córdoba. Los impagos de los propietarios han crecido un 12,5% desde el 2012, aunque hubo un repunte el año 14 que se va recuperando poco a poco. Y también habla que hay más retrasos entre bancos con los bancos que con las familias. Bueno, básicamente quizás sea esa la clave de la morosidad. Los propietarios abandonan sus pisos por cuestión de que no han podido pagarlo, los bancos no tienen costumbre de pagar la cuota, básicamente. Evidentemente resulta paradójico en los tiempos que vivimos, ¿no? El principal moroso es la entidad bancaria, en este caso, que durante todos estos años de crisis pues se ha quedado con un montón de activos, de viviendas, y ellos se convierten en los principales deudores de las comunidades propietarias, lo cual supone un problema. Cualquiera de nosotros en su propia comunidad sabe cómo son las cuentas, los ingresos, y a la mínima que falla una serie de ingresos se empieza ya a crear un problema de tensión, de que no se puede hacer frente al recibo de agua o a los gastos mínimos importantes, y no deja de ser, como digo, una losa determinante muchas veces en muchas comunidades de vecinos. Quizás ahí la normativa debiera ser más rígida y establecer mecanismos en los que se pudiera
recuperar ese dinero, ¿no? Claro, porque además este tipo de deudas no se saldan con la venta. Te quiero decir, si el banco vende el piso, el que venga lo tiene que pagar él o el banco cuando lo venda, como sea. O sea, que no es que se resuelva vendiéndolo. No, ni mucho menos. La deuda sigue ahí, por eso lo que comento un poco de la situación. El problema colateral que esto genera, que claro, quizás tuvieran que tener las comunidades algún tipo de mecanismo, que no sé en estos momentos si es la ley de propiedad horizontal existe, para exigir esas deudas. No creo que cualquier vecino, cuando deja de pagar una serie de recibos, empieza un procedimiento para recuperar el dinero o incluso acabar en un juzgado, ¿no? Pero evidentemente eso lo que hace es aletargar más la solución y el banco pues entra acostumbrado a esa dinámica sin ningún tipo de problema, no se convierte en una prioridad para él. Sí, parece que no tiene su prioridad pagar la cuota de la comunidad y muchos bancos tienen muchísimos pisos, que es el problema. La foto del diario El Día, una foto que sí que es local, que firma José Martínez, que firma Chencho, titula Colas que llenan la ciudad, una foto que también se repite en otros periódicos, pero dentro. En este caso, la foto es en el interior del Patio de los Naranjos, una larguísima cola que estamos viendo ahí de turistas que intentan o que esperan acceder al interior de la catedral, de la mezquita catedral. El puente festivo incrementa la ocupación en los hoteles. Hay información también en algunos de los periódicos sobre el tema del ABC, lo traen en el sumario, la página 2, la festividad de Todos los Santos llena la ciudad de visitantes, dice el diario de Vocento. Efectivamente fue ayer un día glorioso en cuanto a los visitantes. Si paseamos por la judería veríamos cola en todos sitios, en el Alcázar, en la sinagoga y por supuesto en la mezquita catedral. Sí, suele ser este uno de los mejores puentes en lo que al turismo se refiere en el año. La meteorología está ayudando, evidentemente, y Córdoba es un destino para este tipo de tramos festivos de 3-4 días magnífico, ¿no? Muy bien comunicado y de hecho desde el sábado por la tarde el ambiente que se ve en las calles más turísticas es muy elevado, ¿no? Colas que hoy no va a haber en la Puerta del Alcázar porque está cerrado. Bueno, puede haberla, puede darse la foto que llevamos ya justamente un año, porque creo que fue el año pasado por estas fechas cuando ya empezaron los problemas, ¿no? De turistas que no lo sepan y se encuentren con la puerta cerrada de los museos y los monumentos municipales, ¿no? Es algo inaudito en las alturas en las que estamos que el ayuntamiento no haya puesto solución a este problema que primero tiene un gran efecto pernicioso sobre lo que es la marca Córdoba en cuanto al turismo, porque los turistas se encuentran que entienden que en un puente festivo todo está abierto y se encuentran pues que estos recintos no lo están. Y después porque un problema de esta magnitud, que aparentemente no es un gran problema, el de resolver una serie de refuerzos, de turnos, de trabajadores, se convierte en una bola que le puede a un gobierno municipal, ¿no? Que no sea capaz de poner freno a esta situación, ¿no? Cuando además se trata, como en el caso del Alcázar, de un recinto que ya viene tocado después de la polémica con el espectáculo nocturno y con la visita guiada nocturna, pero sobre todo porque llevaba 2 o 3 años remontando de una manera extraordinaria en cuanto al número de visitantes, ¿no? Se había convertido detrás de la mezquita catedral en el segundo monumento más visitado de la ciudad. El más monumento refugio. Si observamos las colas, se producen sobre todo mucha afluencia a mediodía, la gente come, se sienta en los jardines, descansa para luego por la tarde seguir con las visitas y se va a dar el caso de que hoy, pues la gente no sepa qué hacer en ese rato, porque son ratos muy raros. Sí, efectivamente, como tú bien dices, es una zona de recreo, de descanso y sobre todo en el interior, ¿no? También es muy apetecible la visita que se hace a través de los surtidores. Y no es solo este caso, estamos hablando también del Museo Taurino, de los baños califales y Romero de Torres, ¿no? Otra pinacoteca importantísima que tenemos. Como digo, estamos dando muy mala imagen con este problema que para mí no acierto a entender por qué no está resuelto ya después de un año en el que se repite una y otra vez cada vez que hay un puente. ¿La solución va a estar en el Instituto Municipal de Turismo? ¿Será esa quizá la solución? Yo creo que la solución no depende de que se cree un órgano que gestione las tareas turísticas. La solución además es muy curioso porque en ese engranaje tan complejo que tiene el reparto de tareas en este cogobierno, los monumentos y museos no dependen de turismo, dependen del área de cultura, que ahora está en manos de David Luque, aunque luego tenga ese retorno turístico que parece que depende del área de turismo. El PSOE e Izquierda Unida. Efectivamente. E incluso aquí entra en liza el área de personal, ¿no? Porque a fin de cuentas el problema está en que hay una serie de efectivos municipales que son los que o no llegan a cubrir esos efectivos o hay una serie de acuerdos que impiden que trabajen, ¿no? Y ahí es donde se tiene que poner a trabajar la maquinaria de concejales y de altos cargos del ayuntamiento para solventar ese problema.
Es una cuestión que no va a depender de que se cree o no el instituto. El consorcio local de turismo estaba ya creado con anterioridad y antes o no había estos problemas o no tenían esta magnitud. Yo creo que es una cuestión de voluntad política y quizás, como tú apuntas, porque chocan dos siglas y no se sabe muy bien quién quiere evitar más este problema. Pero insisto en que no es un problema aparentemente difícil de solucionar y que entrañe tanta dificultad. Probablemente el convenio que hablaba de los funcionarios es mucho más rígido. Cuando se crean institutos, se han creado fundaciones o como sea, ahí sí que hay otras circunstancias laborales distintas, con otros horarios. Lo hemos visto en el, por ejemplo, Instituto de Deportes, que tienen horarios distintos a los funcionarios. Por supuesto, hablamos de SADECO, que trabajan ahora. Supongo, por eso decía yo que a lo mejor la solución pasaría por crear el instituto, adscribir a los trabajadores a este instituto y modificar sus condiciones, porque parece que no se es igual de funcionario o no es semifuncionario que trabaja en la puerta del ayuntamiento que el que trabaja en la puerta del Alcázar. No debería serlo, por lo menos. No debería serlo, pero yo insisto en que, estoy recordando ahora mismo, cuando esta polémica estalla hace un año, una de las cosas que decía la alcaldesa era la necesidad de crear una especie de gerencia en el Alcázar o de órgano que gestionara propiamente el Alcázar y al que se le sumase caballeriza. Bueno, de eso no hemos tenido noticia. Probablemente la creación de un órgano puede hacer más flexibles las condiciones laborales, a lo que tú un poco apuntabas, y permitir que se pueda mover y cubrir de manera más idónea este tipo de lagunas que se dan, pero insisto... Hay herramientas ya. Hay herramientas, se puede contratar a gente. Antes se cubría efectivamente con la empresa que gestionaba por concesión el espectáculo nocturno y eso suponía que junto a los trabajadores municipales se podía abarcar mayor número de horas, pero de esa se prescindió de esa empresa y todavía seguimos esperando a que se adjudique a otra empresa, que es otro de los problemas añadidos. El sector se ha manifestado ya por activa y por pasiva quejándose por esta circunstancia tan anómala, ¿no? Y sobre todo volvemos al principio, ¿no? La imagen de esas colas que hoy se van a topar de nuevo con la puerta cerrada y lo incomprensible del asunto. Hablando de monumentos, el diario Córdoba, también a veces lo he leído, no sé si lo he leído en la página todo dentro, habla de una propuesta que ha hecho el Partido Popular para crear un patronato a la semejanza, supongo, que el de la Alhambra, para gestionar Medina Zahara. ¿Es necesario, tú crees que es necesario esa creación, este patronato? Sacarlo de la política, en definitiva, que es lo que se puede pretender. Es muy curioso porque ese patronato está creado. Si uno se va al boletín oficial del Estado, el primer gobierno de Adolfo Suárez crea ese patronato y lo crea Soledad Becerril siendo ministra de Cultura. O sea, el patronato está creado. Otra cosa es que luego, cuando se produce la transferencia de competencias del Gobierno central a la Junta de Andalucía en materia de cultura, digamos que se queda como un órgano muerto o inservible, pero el órgano está. A mí me parece interesante la idea porque creo que puede redundar en concentrar mayores esfuerzos, mayores energías, mayores recursos y mejor atención a Medina Zahara. Medina Zahara, si nos damos cuenta, aunque ahora se ha puesto el foco y queremos que justamente sea protegida por la UNESCO, lleva muchos años en el que apenas hay grandes inversiones, en el que apenas hay actividad arqueológica. Y yo creo que lo que necesita es un revulsivo de magnitud, en el que varias administraciones, la universidad o incluso patronos privados, pues se doten de una herramienta y de unos recursos que mejoren mucho más las posibilidades de ese recinto, ¿no? Eso es lo que ocurre en la Alhambra, aunque hemos visto que en la Alhambra también ha habido una disfunción importante. Muy cuestionable la gestión, pero bueno, eso no quiere decir que todo sea así. Indudablemente todo eso va a reforzar las posibilidades de Medina Zahara. Esto quizá habría, si al final se aceptara esta propuesta del PP, habría no sé cómo llamarlo, la caja de los truenos, porque también hay quien reclama un patronato para la mezquita, por ejemplo, porque se entiende que la forma de sacar a este tipo de edificios de la coyuntura política, de cara al gobierno yo, que me interesa más, me interesas tú, sería crear un órgano independiente o presuntamente independiente no hay nada. El de la Alhambra está claro que no era independiente, pero sí que sacar un poco de los vaivenes, es decir, pues te buscas tu financiación, te buscas tu ayuda, tú gestionas tus trabajadores, adecuar los horarios, a lo mejor eso sería también un poco, como te digo... Lo que pasa es que hay una diferencia básica y es que la mezquita catedral tiene un propietario privado y la mezquita tiene un titular, y Medina Zahara, perdón, tiene un titular público. A uno, claro, que le digan cómo tiene que gestionar su casa, como que no.
De todas formas, es cierto que en el caso de la mezquita, la gestión de la mezquita tiene una serie de controles y de supervisiones por parte de la Junta de Andalucía, al tratarse de un bien de interés cultural y un monumento nacional. O sea, las servidumbres de protección que tiene la mezquita catedral son tremendas, aunque evidentemente quien lo rige es, digamos, el órgano, el cabildo catedralicio. Tiene todo el sentido del mundo en Medina Zahara, en el yacimiento. Yo creo que sobre todo por eso, primero por la universalidad del bien, después porque se trata de un bien protegido y sobre todo yo creo que la clave está en que sirva de revulsivo a este yacimiento, ¿no? La Junta por sí sola podría gestionarlo también sin ningún tipo de problema, pero no sé si dando cabida a otras administraciones pues también se implica y se concentran más esfuerzos, que es lo que decía al principio, en que se pueda dar más lustre, más brillo a Medina Zahara, que indudablemente yo creo que todos coincidimos en que se le puede sacar muchísimo más partido. Vamos a seguir avanzando, Paco, la sumario. El diario Córdoba, por ejemplo, trae en su portada un asunto sobre violencia de género. Dice que el 9% de las víctimas de violencia de género renuncian al proceso, durante el proceso, ya iniciado. En principio no parece mucho, el 10%. Creo que a lo mejor es la casuística habitual, aunque al tratarse de violencia de género somos todos más sensibles, pero no me parece demasiado. Yo creo que se produce en tramos. La información posiblemente se está refiriendo a la primera parte, cuando se pone la denuncia y antes de que llegue la vista oral la retira. Luego se producen muchos casos en los que también se retira justo en el momento del juzgado, de la vista judicial, o incluso se niegan los hechos. Sobre este tema hay una cierta nube de, ¿cómo decirlo? No se sabe muy bien cómo interpretar esos porcentajes que en estricto sentido matemático es poco, porque un 9% representa probablemente una de cada 10 denuncias que se ponen, pero es verdad que luego esos datos se utilizan para analizar las críticas que en alguna ocasión se le ha hecho a la normativa, a la ley, en cuanto a las pautas que se siguen cuando se produce una alerta de violencia de género sobre el presunto agresor, ¿no? Que se interviene rápidamente sobre él, incluso se le detiene, y que muchas veces también se ha dicho que se ha utilizado este tipo de denuncias como herramienta para presionar en un proceso de divorcio o incluso para presionar en otras cuestiones. Ahí entramos en un terreno en el que los abogados, que normalmente son los que en primera línea trabajan con estos asuntos, pues te pueden encontrar opiniones de todos los tipos. Evidentemente también está el caso de que se renuncie por miedo, que suele ser la mayoría de los casos. Son mujeres que o tienen dependencia o que ese temor que sienten, pues al final, aunque se echan hacia adelante, como se le invita y como por todo compartimos para denunciar esos hechos, acaba echándose un poco atrás, pues por ese miedo, ¿no? Porque no saben muy bien qué puede ocurrir con el agresor, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Vamos a otro salto. El diario El Día titula en la parte superior, una foto para Pedro Barato, hablando de aceite, luego si podemos hablamos de él, pero me interesa más la otra. Titula: el Alto Guadiato tendrá servicio de taxi rural a principios de año. Ya hubo un intento en el Alto Guadiato de un autobús, ¿te acuerdas? Que iba por los poros, sobre todo pensando en Pozo Blanco, en el hospital, porque hay problemas de atención sanitaria fundamentalmente. Y lo que no funcionó, decía el otro día, no sé si era la consejera o alguien de la Mancomunidad, que había 10 viajeros al día y que, claro, eso no sostiene una línea. Ahora se ha pensado un taxi rural que supongo estará subvencionado por la Junta, porque si no tampoco va a ser viable aquello. Las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato tienen un déficit muy importante con las comunicaciones. Son carreteras en su gran mayoría en muy mal estado y es verdad que los últimos 20 o 30 años han ido ganando en equipamiento y en servicios fundamentales como el hospital de Pozo Blanco o el hospital de Peñarroya. Ajá. Peñarroya es más pero esas comunicaciones no han ido mejorando y luego hay una diseminación también de aldeas en los casos de Fuenteovejuna o pequeñas poblaciones del norte que al no estar bien comunicadas, pues evidentemente le supone un gasto el acudir al médico simplemente. Este tipo de servicios son necesarios. Yo me imagino que estará respaldado de alguna forma con soporte económico por la Junta de Andalucía, porque tampoco los taxistas viven una alegría económica como para lanzarse a esta aventura, pero indudablemente tiene que haber algo que les ayude a cubrir necesidades básicas. En este caso estamos hablando probablemente de la sanitaria. Y luego tenemos la polémica que colea con la parada del AVE en Villanueva,
que sus resultados no están siendo del todo óptimos. Parece que son unos 100 o 150 viajeros los que al día bajan en esa estación. Pero eso en paralelo llevó en su momento otra polémica, que era toda la comunicación que se generaba con esa parada. Pues faltaban autobuses, faltaban taxis, faltaba comunicación entre los municipios. Yo creo que donde se tiene que trabajar, aunque esto es más a largo plazo, evidentemente la mejora de esas comunicaciones. Yo, en cuanto a las carreteras se mejoren, se acorten los tiempos, yo creo que todos estos servicios pueden ir paliándose con una serie de líneas a las que sí debería prestarle más atención la Junta de Andalucía, indudablemente, que es la que regula además este tipo de transporte. Seguimos avanzando. Diario ABC, la página 2, en la segunda portada, un asunto de escuelas infantiles también muy preocupante. Dice una denuncia que hacen las propias escuelas infantiles, que la Junta les esclaviza, dice el titular. Bueno, pues hay una situación que viene de muy antiguo en cuanto a una serie de criterios que la Junta impone y sobre todo quizás el tema, hablamos de conciertos, sí, supongo, sobre todo a la hora de los pagos, de cómo se hace las transferencias. Evidentemente las guarderías, como publicamos hoy en ABC, en todo este periodo de crisis han sido una de las patas de la educación que más se han resentido, puesto que antes había un boom de demanda y ahora esa demanda bajó con la crisis y evidentemente mantener y sostener económicamente una guardería, aunque sea concertada, es muy complicado. ¿Qué es lo que están demandando? Primero están demandando una serie de pagos que les debe todavía la Junta, que deberían haberse producido en agosto, que se llaman los pagos compensatorios, y que eso, indudablemente, para arrancar el curso, para una guardería es la vida, con lo cual si no llega a esos pagos, primer problema. El segundo problema, que ellos lo que quieren es, de alguna manera, que la Junta pueda cubrir una serie de gastos que se le producen y que vienen derivados de unas exigencias que a la vez la Junta le pone sobre la mesa. En los meses de julio los padres no llevan los niños a la guardería, pero esos meses de julio la Junta le obliga a las guarderías a tener abiertas sus puertas, con lo cual están teniendo unos gastos tremendos. Piden también los propietarios de estas guarderías concertadas, que son mayoría, si no recuerdo mal, por la información, estamos hablando de unas 210 guarderías en la provincia de Córdoba, de las que unas 120 serían concertadas, piden que les ayude la Junta de Andalucía a los gastos de funcionamiento, a la luz, a pintar una guardería, etcétera, etcétera. Quizás eso sea más difícil porque tenemos el caso de los colegios concertados, donde ese tipo de gasto no es asumido, ese tipo de gasto lo tiene que asumir la propiedad del colegio, arreglar un patio o pintarlo o pagar la luz. ¿Qué ocurre? Yo creo que esta es la pescadilla que se muerde la cola siempre. La Junta no es capaz de tener una red pública suficiente para cubrir toda la demanda, tiene que echar mano de una importante red concertada de centros que tiene una serie de exigencias económicas muy elevadas, más las que le impone la propia Junta, y si hay una caída de la demanda porque hay menos niños que van a la guardería, digamos que se hace cada vez menos sostenible tener una guardería abierta. Probablemente tendría que abrir la mano la Junta de Andalucía, darle más posibilidades económicas o permitirle que sea más llevadero, aunque me imagino que, como está ocurriendo en muchos sectores, esto va a terminar obligando a autorregularse el propio sector, ¿no? Probablemente tengan que cerrar guarderías porque no tiene mucho sentido mantenerlas abiertas cuando están perdiendo dinero y no hay niños y no hay voluntad política tampoco de la Junta de Andalucía por ayudarles a soportar esos costes. El diario Córdoba habla de patrimonio en la provincia, titula Priego, se refiere al ayuntamiento, en este caso, Priego inicia una nueva fase en la restauración del castillo medieval. Hace tiempo que se está trabajando en el castillo de Priego, un castillo precioso de la Reconquista, siglo XIII, creo que es ese castillo, que está bastante deteriorado, hay algunas torres que están, bueno, un poco que se pueden salvar, pero el resto está bastante deteriorado. Hubo un 1,5% cultural, aquel, que se aportó por el Ministerio. Y el ayuntamiento pone el resto, ¿no? El 25%. Ahora parece que el propio ayuntamiento de Priego quiso hacer cargo de continuar la restauración. Sí, parece que la intención de la alcaldesa, de María Luisa Ceballos, es tirar un poco hacia adelante, empezar a redactar los proyectos por parte del ayuntamiento y en ese periodo de tiempo intentar ganar la complicidad de alguna administración para que vuelva a tener algún aporte más, ¿no? En este caso no sé si del Ministerio, que tal y como ahora ya se ha desbloqueado, está todo parado prácticamente en el Gobierno central, y de la propia Junta de Andalucía. Creo que se va a actuar en una de las torres y en un lienzo de la muralla, pero indudablemente por la importancia que tiene y por el estado probablemente que presente, el ayuntamiento decidió no esperar más y empezar.
que es lo que suele ocurrir. Porque sigue ocurriendo que viene a Córdoba muchos turistas, vemos la mezquita a reventar, pero no hay una traslación de este atractivo de la capital hacia la provincia. El caso de Priego, que conocemos Priego perfectamente, una riqueza tremenda, sobre todo la parte barroca, pero no llega a ser proporcional. No, si uno mira las cuentas de todos los visitantes que hay en la provincia de Córdoba, probablemente, metiendo la capital, quiero decir, probablemente estamos hablando de unas proporciones del 80% en la capital y el 20% en la provincia. Yo creo que pasa un poco lo que hablábamos antes también con el Guadiato y los Pedroches, la comunicación influye mucho. Es cierto que hay una autovía hacia el sur que es magnífica, que es la A45, y hacia el norte pues las comunicaciones son malas, pero entre que no se ha trabajado bien y no se ha promocionado ese date como un salto a la provincia, si vienes 4 días date un salto a la provincia, a esa lejanía que existe. En el caso de Priego, que es uno de los pueblos más bonitos que tenemos, es que realmente estamos hablando de 1 hora y cuarto, hora y media. O sea, que sería lo mismo que ir a Sevilla en coche para ir a Priego a visitar, pero evidentemente habría posibilidades de fomentar paquetes conjuntos porque el atractivo de la provincia es maravilloso. Ya estamos casi con el tiempo cumplido. Hay información deportiva que tenéis vosotros, deportiva o social, en la portada, que una entrevista a Rafa Muñoz, que hace unos días anunció que abandonaba la competición, que abandonaba su profesión en la natación. Tenemos entrecomillado, a veces me he sentido menospreciado y una marioneta. ¿Rafa Muñoz ha sido el juguete roto de la natación o del deporte en Córdoba? Rafa Muñoz yo creo que representa, y después de las declaraciones que hizo hace unos días, de que intentó en varias ocasiones suicidarse, yo creo que la parte sombría de los deportistas de élite que no conocemos, ¿no? Es un poco el reflejo de esa exigencia tan insoportable que llega a tener un deportista de élite, psicológica, el que se le somete a un estrés continuo y llega un momento en que no todos los deportistas saben soportar esa situación. Esto mismo que él hablaba de los suicidios, que bueno, en una entrevista que Javier Gómez Postigo ha recogido este lunes con él, justo se produce después de haber conseguido el récord mundial de los 50 metros mariposa. Es decir, este deportista se encuentra en el punto álgido de su carrera y a los pocos meses después, él mismo lo cuenta, creo que vivió 5 meses de auténtica locura, de éxito, en el que él mismo se pierde, acaba por completo perdido y haciendo barbaridades como las que él mismo ha contado. Y desde entonces parece que no se ha recuperado. El nivel en la natación, como la gimnasia, como el atletismo, son deportes que además de ser individuales en su mayoría, requieren una entrega y un sacrificio que pueden acabar con el equilibrio psicológico de la persona, ¿no? Y bueno, afortunadamente él ha sabido reconducir su vida, no en la natación de élite, ha creado una familia, tiene una criatura y ahora creo que se iba a presentar a unas oposiciones de mozo de escuadra, porque él vive, creo, en Barcelona. Pero sí refleja esa parte oscura del deportista de élite que no estamos acostumbrados a ver y en el que muchos han caído, muchos que llegaron a tocar la cima del triunfo y que han acabado por los suelos, algunos reconduciéndose y otros ni eso, ¿no? Y me vienen a la mente el caso, por ejemplo, de algunos waterpolistas españoles que todos conocimos en la época dorada del waterpolo español, pues como han terminado muchos de ellos, ¿no? Hace unos días conocimos, no recuerdo el nombre ahora, se me voy a acordar, este ganador de la Vuelta a España que le pillaron robando. Mario González puede ser. Aitor González. Sí, la última era que había robado en una tienda de móviles. Una cosa. Bueno, ya como no sobró 30 segundos, fútbol. Allá no hubo deporte, no hubo, pero sí hubo el sábado. El Córdoba se mantiene sexto. ¿Qué hacemos con el Córdoba? Pues no sé, la verdad es que se le presenta un horizonte complicado porque justo cuando terminó el partido, acostumbrado a esta sui generis política de comunicación que tiene el Córdoba Club de Fútbol, pues justo cuando acabó el partido anunciaba la operación de David y la baja probablemente entre 5 y 6 meses, lo cual creo que eso al final acabó solapando el empate, ¿no?, del Córdoba ante el Valladolid, porque es una de las piezas fundamentales que tiene Oltra en el equipo, pieza fundamental en la defensa, hombre experimentado, y quedarte sin ese jugador primero te obligará probablemente a buscar un refuerzo en una línea como la defensiva, donde el Córdoba pues está sufriendo bastante en esta liga a balón parado, ¿no? Y bueno, después del partido del otro día, que se escaparon al final en una jugada polémica, que parece que fue fuera de juego del jugador del Córdoba,
Bueno, al menos lo bueno es que el Córdoba sigue ahí en los puestos de promoción de ascenso, pero hay que quedarse con la mala noticia de la lesión de David. Sí, ya hay 9 puntos de diferencia con el primero. Sí, porque el Levante está bastante consolidado en este caso. No ocurre como el año pasado, donde había más igualdad en los 6 primeros puestos. Bueno, habrá que descontar ya un puesto. Sí. También es verdad que el Sevilla Atlético, que está entre los primeros, también hay que quitar ese puesto subir, porque no puede subir, con lo cual, bueno, ahí está la pelea. La liga de todas formas es muy larga, como se demostró el año pasado, que el Córdoba acabó la primera vuelta líder y nos costó Dios y ayuda entrar en la promoción. Esperemos que las circunstancias se puedan reconducir y el equipo se mantenga ahí y al final pelee por el ascenso. Bueno, por el lunes que viene hablamos de victoria. ¿Dónde juega el Córdoba esta semana? Juega, por ahí lo pondrá. Juega en Almería. En Almería, un duelo regional. Almería va penúltimo, no creo que sea. Bueno, yo creo que es un rival que se puede intentar asequible. De los que son accesibles. Gracias, Paco, un lunes más por estar con nosotros. Como siempre, muy interesante las aportaciones del director del diario ABC en Córdoba. Le dejamos como cada día con el desayuno. Hoy está con María Ángeles en su cocina, Marcelino Ferrero. Va a hablar de flamenco, ahora lo irán. Muy interesante. Nosotros volvemos, mañana no, que fiesta, volvemos el próximo miércoles. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.